Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente aquí con ustedes en esta segunda parte con Martín Carotti. Martín Carotti, geólogo, minero, comunicador argentino, que hemos estado siguiendo durante mucho tiempo en sus entrevistas que están en YouTube, que lo pueden buscar, Martín Carotti, y también en su LinkedIn. Y nos acaba de decir que también tiene un blog, blog Martín Carotti, el cual vamos a buscar para poder entonces ver un poco más acerca de su trayectoria y de las cosas que ha escrito con respecto al tema minero. En este su programa Medio Ambiente y Progreso, una mirada 360 al desarrollo sostenible, con su servidor Roderick Gutiérrez, experto en gestión y planificación ambiental y también presidente de la Cámara Minera de Panamá en el periodo 2024-2026, de la cual quiero darle las gracias, por supuesto, a todos esos pioneros que hace 33 años crearon la Cámara Minera de Panamá y de los cuales muchos todavía se mantienen activos, y me dieron la oportunidad en esta ocasión de representarlos en este nuevo periodo 2024-2026. Bueno, Martín, en el video anterior, que también está en YouTube, estuvimos hablando acerca de general, cómo se veía Latinoamérica con respecto al tema minero, ¿no? ¿Cuál era tu experiencia, todo lo que tenías registrado y cómo se veía Panamá afuera? Vamos a entrar ahora en detalle de lo que está pasando. Vamos. Eso nos llama mucho la atención porque, haciendo un poco de introducción, desde hace varios años veníamos diciendo de que esto realmente era algo orgánico, que esto realmente estaba bien llevado por algunos grupos. Nos llamaba mucho la atención de que veíamos las mismas frases y algunos mismos movimientos que había pasado en otros movimientos sociales en otros países, no necesariamente por la minería, pero sí oponiéndose, y justamente un año antes de las elecciones. Y todo esto, más que todo, preocupado, por supuesto, de los mitos que se estaban hablando con respecto a la minería, y también cómo Panamá estaba perdiendo la credibilidad a nivel internacional, la credibilidad en la parte económica, que eso es lo que tal vez muchos no medían cuando estaban haciendo esto. Entonces yo creo que nos hables un poco acerca de, nosotros decimos que es inédito, a lo mejor tú tienes información de otros países donde ha pasado lo mismo, pero ¿cómo tú ves y cómo lo están viendo desde afuera, ¿no? Pero claro, desde tu perspectiva, este movimiento y lo que ha pasado específicamente con esta paralización abrupta que se dio después del fallo de la Corte Suprema de Justicia del 28 de noviembre de 2023 con el cese de actividad del proyecto Cobre Panamá. Sí, es llamativo y no frecuente que se pare un proyecto en producción. Normalmente los movimientos antimineros les es más sencillo, les es más fácil paralizar, impedir, obstaculizar y cancelar los proyectos mineros cuando están en la etapa de exploración. Pero en etapa de producción es muy raro. Conozco un solo antecedente en etapa de producción, que es el Escobal, una mina de plata en Guatemala, que también fue parada por la Corte Suprema de Justicia. El reclamo era que esta es la norma de la consulta previa, informada, según algún dictamen al que adhirieron los países de la OIT, nunca entendí por qué es de la OIT, pero es de la OIT, claro. Y que lo tiene que convocar el gobierno. El gobierno en su momento no lo convocó, la mina cumplió con todos los requisitos, nadie la obligó porque no era función de la mina, de la empresa, convocar a la consulta y explicaciones a los indígenas, que están a más de 50 kilómetros de la mina, pero un movimiento ambientalista fue promoviendo la necesidad de que se haga esa consulta, y para ello había que paralizar la mina. Y efectivamente la Corte Suprema dictaminó la paralización de la mina en Escobal, si mal no recuerdo, hace como 5 años. Estaba en producción. Y el otro antecedente, el otro hecho es esto, otra mina en producción parada. Claro. Lo que nos hace porque esa mina está en suspenso, el Escobal. Teóricamente se están haciendo las audiencias preliminares para hacer esa consulta no vinculante, y después se reanudaría la puesta en la producción del Escobal.
Acá es un cese dictado por la Corte Suprema de Justicia. Del cual hay que explicar esa parte. Ese cese o ese fallo de la Corte Suprema de Justicia no dice cierre de minería en ninguna de sus 254 páginas. O sea, ellos hablan de la inconstitucionalidad del contrato específicamente, pero no hablan de cierre. Eso hay que aclararlo en este video, pero sí esa paralización inédita para Panamá, esa paralización abrupta después de una empresa que nos llama mucho la atención porque no sé si tú tienes conocimiento, pero es la inversión más grande en la historia de la República de Panamá, en el interior de Panamá, por primera vez en Panamá. ¿Desde el canal? No, incluso la inversión más grande, incluyendo el canal, claro. Cuando se dio el canal en su época, o sea, a valores actualizados es inferior. El canal, incluso la inversión en su momento fue inferior a lo que... y otra cosa también es muy importante, una sola empresa. Porque muchos dicen, no, el sector minero, ¿no? Pero es que no es el sector minero, es la empresa, el proyecto, uno solo. Entonces, generando 40.000 empleos, ya generando 40.000 empleos, 7.000 directos y unos 33.000 indirectos. La otra cosa también, por primera vez en la historia de Panamá, el salario promedio más alto estaba en el interior del país. O sea, ya las personas no estaban emigrando a la capital, estaban trabajando ya en el interior del país. Y la otra cosa también, cumpliendo con todos los estándares ambientales nacionales e internacionales que se tenía, con la tecnología actual, por supuesto. Entonces, por eso para nosotros es algo realmente llamativo que se haya dado en este momento. Tú nos hablaste acerca de Guatemala y algunos otros ejemplos con respecto a cómo tú lo ves. ¿Cuál fue realmente la...? No, a veces yo cuando escucho todo lo que aparece en los medios respecto de todas las razones, todos los justificativos, incluso la justificación de la Corte para hacer el cese de operación de la mina, uno dice, ¿y dónde está la voz de los 40.000 personas que perdieron su empleo? Sí. ¿Qué está sucediendo para que uno tenga voz y los otros no tengan voz? A veces uno se pregunta, ¿quién está movilizando la voz de los que se oponen? Porque uno dice, los 40.000 no hablan, nadie los escucha, no tienen prensa. ¿O qué es lo que sucede para que los otros tengan tanto impacto? Correcto. No me voy a poner a hablar de financiamientos. Ahora, volviendo al tema, creo que la cesión de la mina es un torpedo en la línea de flotación de Panamá. Porque no solo cesa una mina en producción, 4%, 5%, digamos 4% del PBI de Panamá. 4.8 para ser exacto. Bueno, estábamos ahí. Sí. 4,8% del PBI de Panamá, 40.000 empleos bien pagos, registrados, capacitación, bueno, todos los impactos positivos que genera una mina. Pérdida de calificación, eso es más tasa de interés, peor calidad de los inversores. ¿Quién va a invertir en Panamá? No en minería, en cualquiera de las otras cosas que probablemente Panamá quiera o requiera para seguir creciendo, para dar prestaciones. Es un torpedo de la línea de flotación. Creo que el impacto no lo van a poder medir pronto, va a ser a largo plazo. Claro, y eso era lo que decíamos durante años, porque realmente, tú lo acabas de decir, ¿quién les daba a ellos realmente ese espacio? ¿Cómo ellos tenían esa apertura a brindar información? ¿No sale la iglesia a defender 40.000 puestos de trabajo? No, al contrario, y no nos queremos meter en temas religiosos, pero sí... ellos se metieron en el tema. No, sí, no, así se metieron. Es que ellos mismos se metieron. Sí, correcto, pero sí, incluso había comunicado por parte de la iglesia con respecto a irse en contra del tema minero. Porque ahí es donde quería entrar también. Y porque sucedió aquí en Panamá, había medios de comunicación que estaban en contra de la minería y dando espacios, porque te lo digo con toda propiedad, porque a mí me negaban espacios y yo veía, pero si le están dando espacio a fulano de tal o a fulana de tal, y yo estoy pidiendo el mismo, porque no me lo dan. Eso por una parte, que eso fue lo que hizo que abriéramos @medioambiente y progreso en Instagram, y también un programa de radio que se da todos los viernes, por supuesto, y esperemos que por muchos años más, para explicarlo y no nos editaran, no nos cortaran y poder hablar acerca de lo que estaba pasando.
Con respecto a tu pregunta de qué hacían los 40.000, aquí se dio en Panamá, y no sé si en otro país, y yo creo que tú me lo expliques, muchas amenazas, las personas tenían temor a hablar porque por lo menos a mí me tocó estar dando la cara porque a mí me gusta decir las cosas tal cual como son, la verdad. O sea, yo digo que la data, sin data, se convierte en un bochinche. No me tildaron de todo, incluso familiares, incluso amistades. O sea, a ese punto llegó el movimiento aquí en Panamá. Entonces muchos tenían miedo de realmente hablar porque lo que venía del otro lado era sorprendente. Además había muchos ataques y eso yo creo que tú me hables si esto pasó en algún otro país, porque por lo menos las mentiras, porque vamos a hablar cuando hablaban del agua y uno venía y tumbaba la mentira del agua, salían con el tema de la soberanía, cuando uno tumbaba el tema de la soberanía, salían con otro tema y siempre era un ataque constante. Todos los días había un ataque o una mentira diferente, entonces uno no sabía con qué se iba a levantar ese día. Y yo quiero que tú me hables acerca de eso, cómo se manejan o cómo se ha manejado, si es muy similar a Panamá, o si tú crees que esto realmente fue organizado. Sí, yo creo que fue organizado, se eligen los momentos políticos. Creo que estas cosas no suceden sin financiamiento. No les quito, es decir, no voy a echar responsabilidad en eso a gente que con buena intención y todo eso quiere tener un medio ambiente sano y todo eso. Lo que sí hace muchísimo ruido, no es agradable, no es bueno, no es sano, no es democrático, que se apliquen métodos fascistas. Claro. Es decir, que se impida la libertad de expresión, que se reprima, que se cancele gente, que se cancelen opiniones, ya que está de moda el término cancelar. Porque no opinan lo que se supone que en este momento es políticamente correcto decir, que es la mina es mala, hay que cerrarla. Eso es fascismo, se llama así desde hace mucho tiempo, no merece otro nombre. Y si eso tiene una expresión política, son expresiones políticas fascistas. Se llama así, se llama así. Hay que decirlo tal cual como es y por eso vuelvo y repito, este espacio de medio ambiente y progreso es para eso, ¿no? Y el nombre también sale porque en un foro de la universidad hablaban de medio ambiente o progreso y yo digo, pero ¿por qué tienen que ir por separado? O sea, o hacemos medio ambiente o hacemos progreso, pero no pueden ir las dos cosas. Entonces ahí hasta cierto punto y claro. ¿Cuáles son los países que cuidan más su medio ambiente? Son los países que más han progresado, que más desarrollados son. Claro, y basándonos en eso y poniendo un punto que también es comprobable y también se puede medir, es la inversión que tuvo en su momento la empresa minera Panamá en su proyecto Cobre Panamá con respecto al cuidado de 3 áreas protegidas aquí en Panamá, que actualmente son las áreas protegidas mejor cuidadas y mejor llevadas y con más estudios que hay actualmente, porque se necesita dinero para hacerlo. Y no es casual eso. Ayer estaba leyendo una noticia, un comentario que es importante, que en La Guajira, en la mina de carbón Cerrejón, en producción de hace 40 años, han vuelto los jaguares en las áreas restauradas por la mina Cerrejón. Sí, no, y los jaguares habían dejado de estar por la explotación agrícola. No, incluso, y volvieron con la minería. Incluso un dato muy importante también, o sea, el ave nacional de Panamá es el águila arpía. El águila arpía, por supuesto, necesita ciertas condiciones para poder procrear porque es un ave que realmente se ha ido desplazando por la pérdida boscosa. Pero sin embargo, ahí en esa área protegida estaba cuidada un nido que los estudios determinan que es el nido más productivo que hay a nivel nacional, porque además de eso hay 54 nidos más que se están monitoreando y estaba dentro del área. O sea, entonces son los datos que hay que a lo mejor no todo el mundo sabe. En San Juan hay una mina de oro, 4.200 metros de altura, Veladero, y un paisaje absolutamente distinto que el de acá, es desierto, es montaña y desierto casi sin vegetación, y donde durante mucho tiempo hay guanacos. El guanaco es un camélido, no sé si ubican cómo es, como una llama, es
parece un camellito chiquito, pero sin joroba. Los guanacos viven en altura y se hacía mucha caza furtiva. Desde el 2005 que entró en producción la mina, en el área que controla la mina y hay un área de reserva de guanacos vecina a la mina, se ha quintuplicado la población de guanacos. ¿Por qué? Porque la presencia de la mina evita la caza furtiva. Claro. Y son ellos mismos que hacen el recuento de guanacos, hacen la preservación de los caminos y todo eso. No, y sí, y en verdad acá en otro proyecto en Cerro Quema regresaron los venados al área protegida que yo no estaba, porque claro, por la caza furtiva y todo lo demás. Oye, quiero que nos hables un poco acerca dentro de tu experiencia y entrando en detalle de lo que está pasando en este momento, que estamos filmando este video. Puede ser que en un futuro cuando vean este video, además de instruirse con el tema minero, ya haya pasado esto que vamos a hablar ahora mismo. Al momento del cese abrupto que hubo con respecto, después del fallo, ya había material apilado, concentrado de cobre. No quiero decirlo yo, quiero que tú dentro de tu experiencia, ¿qué pasa con un concentrado de cobre? ¿En qué cantidades? ¿Cuántos son? 120.000 toneladas. Perfecto, sí. En una galera. Exacto. Y en realidad ese material estaba depositado ahí en forma temporaria para ser transportado a puerto. Es decir, no es un depósito definitivo, es un material reactivo. ¿Reactivo en qué sentido? Reactivo químicamente, es decir, no es estable, eso tiene que ser transportado y procesado en su momento, porque cuando estaba debajo del suelo, antes de sacarlo, estaba estable con el medio ambiente en que estaba. Pero ahora que uno lo sacó y lo tiene depositado en un lugar de tránsito y no preparado para que esté depositado definitivamente, produce algún riesgo ambiental. Ese material tiene que ser transportado y vendido, es decir, como se hacía con el resto del material de mina. No se puede mantener ahí. No se puede mantener ahí. No. ¿Y cuáles son los riesgos ambientales tanto para la salud como para las comunidades aledañas y también el claro, mismo desconozco exactamente en qué condiciones está, si está en un lugar cerrado, si está en un lugar abierto. Está cerrado, está dentro de una galera de 180 metros de largo por 40 de alto, pero está en su máxima capacidad. Y yo no sé si este es un lugar lluvioso, yo no sé si está protegido de la humedad hay lo suficiente como para que las cosas reaccionen acá en Panamá, reacciona uno ante la humedad. No, incluso como estamos, esto coincidió con el fenómeno del Niño y también la estación seca en Panamá, o sea, está perdiendo humedad, porque lo ideal es un 8% de humedad y está perdiendo humedad. Entonces, y la otra cosa también está aumentando el calor, o sea, la temperatura aumenta. Y los sulfuros reaccionan a la intemperie y pueden producir algún líquido ácido. Esa es otra cosa que también quería que explicara, porque por lo menos en el tema del Tajo, el Tajo que ya estaba bastante avanzado, se está viendo que hay cambio de coloración en las paredes del mismo Tajo. Es oxidación. Cuando la mina está en funcionamiento, no hay tiempo para que se produzca esa oxidación. Y ahí habría que estudiar. No conozco, no he visitado nunca el proyecto, ni es mi especialidad. Sé qué se debe hacer, no sé exactamente cómo se hace, pero existen los sistemas de drenaje y todo eso para controlar que no haya depósitos de líquidos que puedan tener drenaje ácido y todo eso. Pero con la mina parada, las consecuencias son otras. Es decir, o las minas funcionan o las minas se cierran, no hay opciones intermedias. Sí. Pasa que el cierre es otra historia. El cierre no se hace cuando una mina está en este estado. El cierre se hace desde mucho antes. Desde la exploración se van cerrando cosas y muchos años después se siguen monitoreando cosas. Cerrar una mina no es cerrar una tienda. Bajo la persiana vendo el stock y devuelvo el local o lo vendo. Apaga la luz y vámonos. Exacto. Todo el cierre de una mina es desde muchos años antes del cierre, de la finalización de la producción, y involucra muchos años después de control y permanente monitoreo. No es una cosa que se hace de buenas a primeras, y les puedo asegurar que no es barato. Bueno, sí, es importante que tú lo digas, ¿no? Porque... ¿Y quién lo paga?
También es importante. Condiciones, si es que se va a hacer. Exactamente, porque tú acabas de hablar, el cierre de una mina se hace de forma controlada, se hace de forma, va cerrando periódicamente, realmente. Se cierran parcialmente. Se cierran parcialmente. Están intervenidos, se restauran mientras la mina está en operación. Exactamente, entonces, y lo va pagando el proyecto, o sea, Con su flujo de caja. con su flujo de caja a medida que va avanzando. En este caso específicamente con Panamá, o sea, nosotros decimos que es inédito, como dije anteriormente, hay, ¿qué se hace? O sea, ¿quién lo paga? O sea, porque ahora los antimina quieren que lo pague la empresa, pero sin embargo también entra otro elemento en juego, una ley que crea una moratoria minera. Entonces, si ya no se pueden hacer actividades mineras en Panamá y quieren que... Quisieron cerrar porque lo tengo que pagar. Exactamente. Totalmente de acuerdo. Entonces, ahí hay una cosa... Otro juicio pendiente. Otro de los mitos que hay, y dentro de tu experiencia, que no se puede hacer minería en áreas tropicales. ¿Es cierto? Ahí hay un mito que lo he visto se sigue mucho en Ecuador, en Colombia y veo en Panamá también, que es que las áreas tropicales son muy sensibles. Es cierto, todas las áreas, los medio ambientes son sensibles, pero eso significa o se pone en comparación que las áreas desérticas son menos sensibles. Un área desértica como la Puna de Tacana, durante solo 2 meses, 2 semanas al año, florece una sola flor y la Puna, el desierto está florido y nada más en el año. ¿Creen que no es un área sensible? Es recontra sensible. Claro. El desierto es muy sensible porque tiene poca vida y tiene poca vegetación. Y si uno no cuida el detalle de eso, no hay más. Y también el tema del agua. Y También. la velocidad de restauración natural. En ambientes selváticos, en ambientes tropicales, el proceso de restauración es muchísimo más rápido. Es impresionantemente rápido. En cambio, en lugares áridos o en altura, el trabajo de la naturaleza ayudando a la restauración, el trabajo del hombre de restauración, revegetación y todo eso, es muchísimo más lento. No necesariamente un área tropical. No, y también tenemos un ejemplo aquí cercano, República Dominicana, con varias minas. Una de las minas, la hierro níquel. Exactamente, una de las minas de oro más grandes de Latinoamérica, en una isla con un territorio menor que el de Panamá y por supuesto también Pueblo Viejo en el Caribe y por supuesto en el trópico. Oye, sí, mira, un poco háblanos del arbitraje. ¿Cómo tú ves el tema del arbitraje? ¿Cómo nos ves como Panamá en algo en este momento? Y cuando uno cae en arbitraje, normalmente termina pagando. Es decir, es muy difícil que un arbitraje lo termine ganando cuando una empresa recurre al CIADI o a otros organismos y convenios. Es muy difícil que una empresa pierda. Me viene a la cabeza, que hoy lo mencionaba, que este no es el caso. En Venezuela la expropiación de la mina Las Cristinas, que puede costarle al Estado venezolano la pérdida de la petrolera Citgo en Estados Unidos. Wow. ¿Por qué? Porque Citgo es PDVSA. El mismo Estado que confisca a una empresa norteamericana va a tener que pagar con su activo la pérdida del yacimiento minero de Las Cristinas. Es decir, los arbitrajes son por eso hablo de un torpedo en la línea de flotación de la economía panameña. Sí. O sea, hay 5 o 6 aparentemente pedidos de arbitraje y no sé qué va a pasar con la moratoria minera, con las demás empresas que van a verse afectadas. No, incluso en la actualidad hay 7 demandas. Ya son 5. Sí, 7 demandas. Esperemos que realmente esto se pueda conversar y esperar que no se llegue a las últimas instancias, porque, bueno, como se dice, ¿no? La mejor pelea es la que no se da, y creo que conversando se puede llegar a un punto. Pero bueno, ya para cerrar esta entrevista, ¿cuál es tu mensaje para Panamá en este momento? Con tu experiencia, por supuesto. El daño que produce todo este últimos
6 meses de proceso desde octubre del año pasado, que todo se fue acelerando hasta ahora. Hay gente que les puede parecer muy divertido, muy estimulante desde el punto de vista ideológico y todo eso, pero es un daño muy grande a Panamá. Y muchas veces los que embarcan a la gente en estos procesos de destrucción de oportunidades no sufren las consecuencias, las consecuencias las sufren todos los panameños. Y ni siquiera las va a sufrir la empresa, va a ver bajar sus acciones, ya las vio bajando, pero se va a recomponer. Las consecuencias permanentes las van a sufrir los panameños con pérdida de trabajo, con pérdida de actividad económica. Y bueno, a veces uno toma malas decisiones en la vida y después le echa la culpa a otro. Hay que asumir las consecuencias de lo que uno hace. Creo que Panamá no es consciente, mucha gente en Panamá no es consciente de esas consecuencias. No, y gracias por tus palabras, gracias por tu tiempo. Sabemos que tiene una agenda muy apretada a nivel latinoamericano, te hemos estado siguiendo y bueno, te esperamos nuevamente aquí en Panamá cuando guste y también ojalá podamos hacer otra entrevista ya en las otras plataformas, en @medioambiente y progreso, en Instagram. Fue un placer poder compartir este tiempo contigo. No, el placer ha sido mío, realmente. Conocerte principalmente, que era una de las cosas que quería, y que expresaras, ¿no? tu experiencia, más que todo por el momento en que estamos viviendo en Panamá, que esperamos que mejore. No, bueno, nos despedimos en su programa Medio Ambiente y Progreso. Síganos en nuestras otras plataformas, Instagram y TikTok, @Medio Ambiente y Progreso, igual todas se llaman Medio Ambiente y Progreso, y también sigan el blog de Martín Carotti, que por supuesto y en YouTube también lo pueden encontrar, tiene mucha experiencia y mucha información con respecto al tema minero. Y bueno, se despide de ustedes Roderick Gutiérrez, experto en gestión y planificación ambiental, en este su programa Medio Ambiente y Progreso, una mirada 360 al desarrollo sostenible, y actualmente en el periodo 2024-2026, presidente de la Cámara Minera de Panamá. Nos vemos, chao, hasta luego.